Entonces, hoy vamos a dar inicio, seguimos como les dije, o sea, volvemos a Francia, habíamos tomado un detour ahí, nos fuimos para Inglaterra, pero hoy volvemos a básicamente a Francia y vamos a estar abordando los salones, que eran los salones, Manet, la figura de Manet, o sea, antecesora a los impresionistas, todavía metido, inmerso dentro de esta discusión sobre el realismo. Entonces vamos pues, repasar lo del realismo y vamos a abordar la fotografía, ¿verdad? Bueno, técnicamente con la foto nos devolvemos en el tiempo un poco, o sea, en términos que nos vamos para los años 30, y bueno, tengo ejemplo de algo del 20, de 1820, pero ese es el plan para hoy, así como también un ejercicio que me interesa hacer, que ustedes hagan. Entonces, es el segundo de las infografías, la segunda de las infografías que les he pedido hacer. Ya ayer eh, terminé de calificar todo, creo que todo lo que tenía pendiente para ustedes. Entonces, bueno, cualquier cosa, si no lo han visto, pueden ver en general, pues a todos les fue súper bien con la infografía, con el mapa mental que hicieron para el tema del realismo y hoy van a tener otro ejercicio similar. También, ojalá aún más entretenido, como para introducirnos, introducirles a, al impresionismo también, pero teniendo en cuenta el rol de la foto con todo esto. Entonces, ese es el plan para hoy. Y nada, seguimos adelante con un breve repaso que quería hacer nada más, especialmente considerando que tengo acá estudiantes que son de repertorio, ¿verdad? Y entonces pueda que, bueno, muchos de estos temas, tal vez uno o varios de nosotros los usamos, los pensamos y como que los tenemos más presente, pero siempre es importante asegurar que estemos como que en la misma página para seguir, especialmente considerando que el tema de realismo, pues lo vimos hace una semana. O sea, que el jueves, no, hace una semana y media, porque era realismo, después vimos los prerrafaelitas, después tuvieron ustedes sus presentaciones de Baudelaire, que estuvieron excelentes, y les agradezco tanto, muchísimo por todo el esfuerzo que hicieron en sus presentaciones, que la verdad es que la pasé muy bien. Y pues volvemos a Francia, entonces, bueno, nuevamente, como que situarnos nuevamente en esta situación. em, y recordar que el realismo viene muy acompañado de este cambio de mentalidades en torno a las clases sociales, a dónde se ubican las personas, un poco este espíritu revolucionario que se está dando en el siglo XIX, que bueno, em, definitivamente un espíritu revolucionario había surgido desde el siglo XVIII, obviamente, la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿verdad? Em, pero tal vez el espíritu revolucionario del siglo XIX, em, pues consideraba muchísimo una serie de, pues, los derechos y respondía muy específicamente a la explotación laboral que se dio gracias a muchas de pues, de los cambios que dieron la revolución industrial, ¿verdad? Con maquinaria, con todo eso. Entonces, bueno, con eso dicho, importante señalar cómo también estas imágenes, estas pinturas que hacían los artistas y que en este caso estamos viendo esta obra de Millet, que habíamos analizado a profundidad sobre, bueno, qué podría significar, tuvo un impacto muy directo en las personas que lo estaban viendo y que estaban viendo este cuadro en el salón, que ahorita abordaremos el salón en sí, o sea, que el espacio dentro del cual la gente está viendo este tipo de obra, pero como esta obra que tiene, pues, toda una estética muy placentera, sin embargo, de fondo tiene un mensaje un poco más polémico en el sentido de establecer o dejar claro que por lo menos la gente está consciente de estas inequidades, ¿verdad? Que se están dando. Entonces, de fondo tenemos esa imagen de o un mandamás
Si no es propiamente el terrateniente, probablemente no, que está aquí vigilando ante este montón de gente que está integrada a este trabajo, que sacan estas grandes cantidades de trigo y tal, y lo que queda para la gente pobre es, o sea, nada, una miseria. Y cómo estas mujeres están ahí recolectando eso y cómo, pues, a fin de cuentas, el tema es que cuáles son más, y ese era el miedo, ¿verdad? Los más son las personas pobres, las personas explotadas, ¿verdad? Y entonces ese era como el sustillo que siempre estaba por ahí. Em, y bueno, esto también la semana pasada, o cuando hablamos esto, el ejemplar por excelencia de el realismo es Courbet, ¿verdad? Habíamos abordado Courbet, ahorita lo volveremos a volveremos a tocar lo de la exposición que él hizo, pero con Courbet creo que también es muy clave considerar o tomar conciencia de cómo los artistas hacen decisiones, ¿verdad? Que son decisiones de tanto de los elementos que aparecen dentro de la imagen en sí, o sea, simbólicos, tanto aquí pasamos bastante rato hablando de la ropa, de los zapatos, de la olla de carne, del trabajo este tan casi pareciera inútil de estos señores, pero que también a nivel compositivo y a nivel de la toma de decisiones en relación em, a los elementos de diseño, los elementos de la obra de arte en sí, tienen un papel muy importante. Entonces, eso especialmente supondría que para las personas que son de repertorio, importante considerar cómo un artista decide estas cosas. Entonces, entre otras cosas, escala. ¿Verdad? Estamos hablando de un cuadro de 2,5 metros de ancho, de 1,65 metros de alto. Eso implica que los cuerpos de las figuras pintadas en este cuadro son casi tamaño real, sino tamaño real. O sea, entonces estamos viendo un cuadro, normalmente cuadros bueno, jamás se hubiera destinado esta temática para un cuadro, mucho menos un cuadro de estas dimensiones, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar viendo un cuadro con gente que tiene la ropa toda rota y esta gente también totalmente anonimizada, que eso también son decisiones tomadas por el artista, que no les estamos viendo la cara? Y creo que también uno de los puntos que a mí siempre me ha influenciado mucho en la lectura que uno hace, que tal vez es inconsciente, es la composición en sí, de que están como que encerrados casi en esta montaña de roca, y que casi que no hay lugar para escaparse de eso visualmente, y solo es esta pequeña esquina acá arriba que de cierto modo da como esperanza, le da a la obra poco de aire para que uno pueda respirar, ¿verdad? Y también tener como un punto a lo lejos, que también es un elemento importante que lo volveremos a ver más adelante en relación a el espacio, cómo el artista construye el espacio, esta noción de que hay profundidad dentro de la imagen, ¿verdad? Entonces nuestro ojo viaja hasta esta esquina o sea, esta esquina superior derecha, pero es como que viaja atrás en el espacio. Entonces, todas esas decisiones que puede hacer el artista que pueden afectar o impactar nuestra lectura de lo que nos está, pues, comunicando el artista, que claramente es un mensaje sobre clases sociales, sobre inequidad, sobre dificultades, sobre la explotación laboral, ¿verdad? Sobre todas estas injusticias que se están viviendo. Y em, y la decepción, o como que esta situación desmoralizante en la que se encuentran muchas personas, que tal vez habían tenido mucha esperanza en los diferentes movimientos revolucionarios y que pues sin embargo siguen em, subyugados en el sistema, ¿verdad? Entonces, un poco esa desesperación puesta en tela y palpable, ¿verdad? Para cualquiera que esté viendo la imagen.
No sé si alguien quisiera decir algo en relación a algún comentario en relación a lo que he venido diciendo. En estos cambios que se están dando, gracias a esta búsqueda, este realismo, este llamado que hace, por ejemplo, Baudelaire, que tanto lo analizamos la clase anterior, también viene con un cambio de actitud em, entre los artistas, creo, y que siento que algo que es importante es señalar y que tal vez vino desde el romanticismo con este aprecio a lo original, a lo innovador, a lo propio, a algo que lo pudiera identificar a un artista muy claramente en términos de estilo, ¿verdad? Algo que se vio y que se apreciaba en la época de los artistas románticos, em, como que esa innovación o eso muy particular de uno, como que enorgullece al artista y que ahí lo sentimos por completo en esta imagen en donde vemos la figura de Courbet a mano derecha enfrentándose a su mecenas principal, Bruyas, que es la figura del centro y que efectivamente, y nuevamente, cuestiones de composición, cuestiones de los elementos artísticos que utiliza el artista. Ojo, la importancia del diseño, del tamaño, de las figuras en sí. Entonces, literalmente, la figura de Courbet es más grande que la figura de sus mecenas, que históricamente, pues, mecenas obviamente iba a ser la figura más importante y debería de ser el que se resalta. Y sin embargo, aquí está como hasta que de cierto modo el artista le ha dedicado más atención y más amor a la imagen, a la figura del sirviente que está todo ahí decaído, pero como que está pintado de una manera como con mucho interés, con mucho detalle, con mucho, y como que la figura de Bruyas es como que, ¿verdad? Entonces creo que es importante tener conciencia de ese cambio a nivel de cómo los artistas se están visualizando a ellos mismos en esta nueva configuración o el intento por tratar de generar una nueva configuración. Sí, Jimena, usted que es Profe, de incluso, negocios, contame qué le parece. profe, me parece muy curioso y a nivel como de la imagen no había notado la vez pasada que incluso la sombra del árbol para remarcar la parte de que Mm. los otros no son tan importantes, como ocupo oscurecerlos, yo ocupo una justificación, ¿verdad? En el clima que estoy dibujando para resaltar al otro. Entonces me parece muy curioso porque no lo había notado. Exacto, y esas son las decisiones que toma un artista. ¿Cómo hago yo para que, para ponerle un foco literal sobre mí mismo, en este caso, porque es Courbet, y los otros están ensombrecidos, están literalmente en la sombra de un árbol, ¿verdad? Y entonces, qué buena observación, que son las decisiones tomadas por artistas para lograr emitir el mensaje que quieren emitir, ¿verdad? Muy bien, Jimena. ¿Alguien más? Me encanta esa observación, honestamente nunca la había notado antes, así que súper. Y bueno, último que les traje, nada más esta, porque me encanta y como lo acabo de ver hace poco, entonces estoy toda emocionada con el cuadro, pero empecé a entender cómo, bueno, este cuadro le había enojado, em, lo traigo nada más para recordar este dato de que, porque vamos a estar hablando sobre los salones, que a Courbet no le aceptan en 1855, cuando termina el cuadro del taller, no le aceptan en el salón su obra del taller, ¿verdad? El estudio, y que por ende se enoja un montón y él se monta su propia exposición, sufragando sus propios gastos. Bueno, ahí probablemente tuvo ayuda de sus mecenas, pero también sufragando los gastos, habían como había el mismo texto que ustedes analizaron, salió en como un brochure que se entregaba a la gente cuando entraba a la exposición, por lo cual tenían que pagar, entonces también había una manera de generar recursos, pero el punto es cómo, a ver, hay un espíritu también
revolución y de cambio que se empieza a gestar ante el salón, ¿verdad? Entonces, hablemos un toque del salón. ¿Qué saben ustedes del salón? Les traigo esta imagen que es pues del salón es una imagen pintada en 1827, pero que refleja el salón del 24-25. ¿Qué saben ustedes del salón? ¿Quiénes me pueden decir algo sobre los salones anuales que se llevan a cabo? Bueno, lo organizaba la Academia de Bellas Artes. El más famoso es el de París, que va acompañado a la Academia de Bellas Artes de Francia, que era la más grande y la más vieja. Eh, pero que el proceso era sobre todo, el salón no solo era cuestión de poder exponer sus obras, sino que era como el rito de paso para poder ser académico, para poder ser tanto profesor dentro de la academia, pero para tener el respaldo de la academia y poder ejercer correctamente, digamos, para poder vender pinturas que fueran correctamente aprobadas por la academia y que sus clientes tuvieran la garantía que estaba aprobado por la academia. Pero además de que el salón realmente originalmente tenía como categorías, ¿no? Porque la idea era que la mejor categoría era la de la pintura de historia y que normalmente la intención era que el ganador ganaba el premio de Roma y que se iba a Roma a estudiar, financiado por la academia, pero habían otros niveles de premios, igual dependía de la categoría. No sé si había categorías, honestamente. Según entiendo sí, pero tal vez fue un momento de alucinación. Eh, pero sí, igual habían salones en la mayoría de lugares, pero el más grande era el de París y la intención era que no la intención, el asunto es que ya para mitades del siglo XIX se estaban quedando sin espacio. Eh, y ahí es donde Napoleón III crea el Salón de los Rechazados. Ok, sí, súper, y vamos a abordar el Salón de los Rechazados, pero definitivamente era todo eso que decís, José, de la importancia de como un rito de paso para los artistas, el ser aceptado, no implicaba que uno llegaba a ser un profesor necesariamente, pero sí era así como aceptado de calidad por parte de este jurado. Entonces, ¿qué era? Es este evento auspiciado por el gobierno, básicamente porque es por medio de la Academia de Bellas Artes, la Academia, y que había un jurado, entre ellos, pues, miembros de la facultad, que aceptaban, o sea, permitían o no permitían, o sea, o rechazaban los cuadros sometidos. Ahora, súper importante es reconocer eso que dijo José. Básicamente, si a usted no lo aceptan, seguís siendo un nada en el mundo del arte, ¿verdad? O sea, no has sido dotado con esa posibilidad, digamos, de poder exhibir. Ahora, como había mencionado Porras, sí tenemos diferentes categorías. El más elevado es precisamente los cuadros de historia. Cuadros de historia podrían incluir imágenes históricas, o sea, de eventos históricos de importancia, solían ser de grande escala. También se consideraban las imágenes de mitología entre esas posibles pues escenas que podrían aparecer y aún también imágenes religiosas. ¿Verdad? Entonces, todo eso podría facturar dentro de los grandes cuadros de historia que eran los mejor vistos en esta categorización. Seguían los retratos, las escenas de género, que son escenas de género, no son de género, sino que son de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la imagen, si se acuerdan de las chiquitas que estaban como rezando antes de comer la cena, ¿verdad? Con la mamá. Es como una cena de género, una cena de la vida cotidiana. Em, eh, y pues lo más bajo en la lista son las naturalezas muertas. Entonces había esta categorización y pues así más o menos sucesivamente era la importancia del artista aceptado dentro del salón. Como pueden ver,
es importante para nosotros, especialmente cuando lo comparamos con lo que viene ahorita más adelante, no hoy, pero la semana entrante de los impresionistas, el formato de exhibir los cuadros. ¿Qué notan? ¿Cómo están los cuadros exhibidos? Apiñados, ¿Ok? ¿Apiñados en qué sentido? de que no hay distancia entre ellos, están así, borde contra borde, pero también de que llegan, cuán alto llegue la sala, o sea, si lo tengo que colgar del techo, lo colgo del techo, pero hay que ocupar cuanto espacio sea posible. Exacto. Entonces están todos como amontonados, ahí los vamos a, o sea, es un rompecabezas, básicamente. Y como mencionó José, también no hay espacio alrededor como para que el ojo pueda respirar entre obra y obra. Entonces, verdaderamente es muy abrumador la experiencia de estar viendo el arte de esta manera, que, como les digo, va a cambiar pronto en la historia del asunto. Entonces, bueno, aquí podemos ver que además algo que me parece importante es considerar cómo el Estado es parte de este proceso. Entonces aquí es el rey que está repartiendo los premios ante los ganadores, ¿verdad? Entonces es una cuestión de totalmente vinculado al Estado y a las decisiones como que estatales. Eso, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque ahora que vamos a estar viendo, o sea, ya hemos empezado a ver artistas que están tomándole la contra al mundo de arte en sí, pero vamos a ver cada vez más pasos muy revolucionarios en contra de, de la academia. Y en este caso, cuando decimos que son cosas muy rebeldes que van a estar haciendo los artistas, pues no es solo en contra de la escuela, como que si alguien estuviera haciendo algo muy en contra de la escuela de artes plásticas en la UCR, pues es contra la escuela, es contra la universidad, pero no es ya como que nivel estado, mientras que podemos entender cómo esto era verdaderamente parte de lo que viene trabajando el Estado como proyecto país, casi, ¿verdad? El de establecer también gustos, porque, a ver, ¿qué es algo que ha cambiado también y que es importante señalar? Em, el Louvre había sido uno de los palacios de los reyes antes de la revolución, la primera revolución. Ahí, con la primera revolución francesa, el Louvre cambia y se convierte en museo abierto al público. Y eso es importante porque el siglo XIX en general va a ser un periodo en que los estados en Europa tienen como que este proyecto nacional de educar al público, de hacer el público más culto, ¿verdad? Y eso cada vez se genera un poco más. em, Especialmente con los movimientos cada vez más, digamos, interesados en la sociedad en general. Entonces, una de las cosas que me gusta señalar, o sea, entre las diferencias aquí, vea, claro, este fue el día de la premiación y demás, pero la elegancia de la gente que llega a este evento, ¿verdad? Todos son como muy, muy finos, de las altas clases, aristócratas, y si son burgueses, pues de los burgueses más elevados en la sociedad. Pero aquí ya empezamos a ver cuando llega un poco la gente más normal, y eso lo podemos ver a mano izquierda en particular. Siento yo que esa familia que llega al salón, si notan, tiene el señor, en este caso, tiene un librito, este otro señor también. ¿Por qué? Porque se publicaban estos como librillos o folletos ampliamente, o sea, que muy grandes, que
le dirigía a los visitantes en torno a las diferentes obras, quién pintó la obra, el título, tal, ¿verdad? Y entonces ahí lo que me parece muy interesante ver es que estamos hablando de una familia burgués acá, o sea, estos no son necesariamente aristócratas, lo sentimos un poco en la vestimenta del niño, de la mujer, ¿verdad? De la cara, fisionomía del señor, también, aunque tenga este sombrero de copa alta, sigue siendo como uno percibe que no es gente tremendamente elegante. Y aquí estos todas son de Daumier, son caricaturas como que burlándose de la situación del salón. En esta dice, esta del centro, perdón, dice que básicamente el salón el día de la apertura, nadie de verdadero conocedor, todos entre todos los 6.000 personas, 60.000 personas, o sea, 1.000 personas, Entonces, me parece importante señalar que también hay esta noción de que los que van y visitan, de que es como volvemos a lo mismo, un ir para ver y ser visto, ¿verdad? Que ya no necesariamente es gente muy conocedora que está accediendo a los cuadros, sino que es como un acto, o sea, es algo que hacer, ¿verdad? Es algo que la gente hace, va y habla y comenta, pero no comentan con criterio profundo, sino que simplemente están comentando X. Esta de mano derecha me parece entretenida también, en donde están escandalizadas las señoras por las mujeres desnudas que se encuentran acá, ¿verdad? Guindadas. Entonces, el salón en sí se había convertido en pues un evento de entretenimiento más que cualquier otra cosa. Em, y bueno, dentro de todo ese contexto de los salones, he intentado como esclarecer cómo era el espíritu de los salones. No sé si había algo más que quería comentar sobre los salones, que me parece ya importante, pero bueno, hay cualquier cosa, lo comento más adelante. Vuelvo a Baudelaire, vuelvo al realismo para retornar a dónde estábamos, a dónde habíamos estado, cuáles eran las búsquedas de los artistas. Estas dos son frases, citas que a mí me encantan del texto de Baudelaire, que entonces no sé si le pido a alguien que me haga el favor de leer estas dos citas. Jimena, no sé si me ayudas. Claro, profe. Gracias. Dice, lo bello está hecho un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar, y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, alternativamente o al mismo tiempo. La época, la moda, la moral, la pasión. Sin este segundo elemento, que es como la envoltura divertida, centelleante, aperitiva del dulce divino, el primer elemento sería indigestible, inapreciable, inadecuado, inapropiado a la naturaleza humana. Dame un toque Sigo, nada más para, ok. dame un toque y después seguís con el otro. Entonces, aquí pues es esta búsqueda continua de lo bello, ¿verdad? Eso todavía se mantiene desde, se podría decir, desde la búsqueda de la estética, devolviéndonos a figuras como Kant y Hegel y demás, ¿verdad? Desde el siglo XVIII, como que esta búsqueda de la belleza, de lo que es verdaderamente bello. Y entonces Baudelaire está diciendo que, bueno, belleza existe, es difícil de determinarlo, de cuantificarlo, de entender exactamente a dónde reside esa belleza, pero él lo que dice es em, que es cuando la obra de arte incluye la época, la moda, la moral, la pasión del momento, es que definitivamente se convierte en algo verdaderamente bello, ¿verdad? Porque tiene esa belleza que es eterna, invariable, pero acompañada de eso que es mucho más real. Seguimos, por favor. El pasado es interesante no solo por la belleza que han sabido extraer de él los artistas para quienes ese pasado era el presente, sino también como pasado por su valor histórico.
Lo mismo ocurre con el presente. El placer que obtenemos de la representación del presente se debe no solo a la belleza de la que éste puede estar revestido, sino también a su calidad esencial de presente. Súper. Entonces, exacto, es que la belleza del momento, la belleza de la actualidad y que es trabajo del artista de buscar dentro de la realidad esos momentos de belleza. Entonces, uno de los mejores amigos, bueno, no sé si eran mejores amigos, pero uno, cuando los piensa uno Baudelaire y piensa Manet. Edouard Manet es para muchos el primer artista verdaderamente moderno, verdaderamente radical. Em, Me encanta. Siempre me ha encantado la obra de Manet. Manet tiene muchas búsquedas que podríamos abordar y bueno, podría haber todo un semestre entero solo dedicado a Manet, pero bueno, hay parte de la clase de hoy que la vamos a dedicar a él. Y pues aquí estamos viendo esa realidad del momento en el que está viviendo Manet y que está buscando plasmarlo en una obra de relativamente grandes dimensiones, o sea, no es masivamente grande este cuadro, estamos hablando de 1 metro casi 20 de ancho, lo cual no es pequeño, y esta es una escena que, pues, literal, es gente que está en el jardín de las Tullerías escuchando música. Ok, dentro de esto hay varias cosas que son importantes de señalar. Uno, esas, esos pasatiempos, por ejemplo, hey, jala al parque a escuchar música. Esos pasatiempos, ese tipo de cosas van a ser nuevas. ¿Por qué? Porque es que antes de que hubiera necesariamente una clase burguesa, antes de que hubieran concepto de fin de semana, la gente eran los aristócratas, por ejemplo, que tenían acceso a salones ahí pensado como los salones de la época del rococó, ¿verdad? En donde se juntaban, escuchaban música en algún hotel elegante. Pero esto de tener espacios al aire libre, abiertos al público, era definitivamente entre las cosas que van cambiando en la ciudad moderna. ¿Verdad? La lección que van a tener asincrónica para el jueves va a abordar muchísimo esto de los cambios físicos en la urbe de Francia, de París, y cómo, pues, entre las cosas que se van cambiando y generando es necesidad de espacios de ocio para pues diferentes clases sociales de la ciudad. Es un tema que seguiremos viendo durante el semestre que me parece súper interesante este concepto de necesitar espacios para pasarla bien, porque como les digo, antes los aristócratas, la nobleza, tenían sus mansiones, sus palacios y ahí era donde se entretenían ellos. Y los demás, pues la jerarquía era básicamente esa, ¿verdad? En un sistema relativamente todavía siguiendo como lo feudal, todos los demás, pues entreténganse donde puedan, pero no necesariamente se concebían estos espacios. Y ahora, en el rediseño de la ciudad de París, que se empieza a dar en este contexto, el contexto del Segundo Imperio, el contexto de Napoleón III, que aquí la clase en sí, o sea, el curso en sí no nos interesa tantísimo todo el tema de los cambios políticos que se dieron en Francia, pero sí era así como que se derrota la aristocracia, o sea, el rey le cortan la cabeza, de repente tenemos un emperador que se establece, o sea, no de repente se va ahí paulatinamente, pero tenemos Napoleón, Napoleón cae, entra nuevamente el rey, ¿verdad? Con un sistema que busca ser un poco más democrático, pero eventualmente eso deja de funcionar, hay nuevamente otra revolución, la segunda revolución, la tercera revolución del 48, y ahí se establece nuevamente Napoleón III y lo que se conoce como el segundo imperio
en Francia y como verán en la lección, hay muchas de estas búsquedas de reorganizar la ciudad. Literalmente demoler un montón de edificios viejos, abrir bulevares grandes, generar estos espacios como el Jardín de las Tullerías para crear espacios de ocio. Em, entonces, en ese sentido, la imagen en sí, o sea, esta noción de que la gente se junta en el parque para pasarla bien, es bastante innovador para el momento, y entonces él está pintando algo del momento. O sea, eso es algo del momento. Em, y además están diferentes figuras reconocibles en la imagen en sí. Entonces, por ejemplo, está Manet propiamente, se ha integrado, bueno, él tal vez lo dejo para el final. Está Champfleury, que es este crítico de acá. Este es el compositor Offenbach. em, y bueno, el escritor. Mira, se me olvida quién era ese. Pero todos estos son figuras, muchos de estos son figuras reconocibles, personas con los cuales él circulaba, o sea, Manet circulaba con estas personas, eran personas como del mundo artístico, medio bohemios, algunos de ellos, y entonces dentro de lo que está es parecido a lo que habíamos visto con la obra del taller de Courbet, está integrando todos estos personajes del momento, ¿verdad? Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, podemos ver que se ha dado un montón de libertades. Ah, bueno, aquí esta es una imagen, perdón, voy a ver en el, ok. Em, Esta es una de las obras, una de las imágenes que probablemente algunos van a escoger para el trabajo que van a hacer ahora más adelante. Em, pero es un poco o sea, a lo que voy con esta comparación es que hay, de cierto modo, bastantes similitudes con esta obra anterior que le enseñé de Basile, con esta obra de Manet, en el sentido casi aún de la paleta de colores, ¿verdad? Hay mucho parecido, solo que aquí, pues obviamente notamos, eh, hay gente que nos está mirando directamente, hay como una confrontación muy específica, es una imagen que es como un poco difícil de absorber necesariamente en el sentido de que, bueno, ¿cómo me posiciono yo? ¿Quién soy yo ante estas personas que me están mirando? Pero claramente con un estilo que se sigue apegando, de cierto modo, a un estilo relativamente académico, ¿verdad? En términos de su naturalismo. En este caso, Manet, notamos que es mucho más, o sea, los trazos son mucho más sueltos. Sentimos, percibimos esos trazos, vemos cómo los colores propiamente los está mezclando sobre el lienzo en sí. O sea, las imágenes son mucho más, también de cierto modo como esquemáticas, ¿verdad? Mucho más, en algunos casos casi que ni siquiera se puede leer todas las figuras que estamos viendo acá. Es muy borroso también en algunos puntos. El énfasis que se le dan a cuestiones que tal vez se considerarían de poca importancia. Entonces, protagonizan en el puro centro, primer plano, estas dos chiquitas que están jugando en el parque. O sea, literalmente una tiene una palita y está como jugando ahí con arena o con la tierra o lo que sea. Entonces, las chiquitas están jugando. em, y bueno, vemos aquí la imagen de un Manet que nos observa. Manet no es este, sino que es este que nos está observando, y que, bueno, aquí parte de todo lo que se dice sobre este cuadro es que de cierto modo posiblemente hasta que es una reflexión tirando Velázquez de el autor, el artista situándose dentro de la misma obra y observándonos directamente como planteando este diálogo directo con el espectador, o sea, el artista con su espectador, y que además a dónde estamos situados, a lo que se ha venido, o sea, algunas teorías, yo no sé qué tanto estaría yo de acuerdo con esto, pero pensar que
por los que conocen la obra de Velázquez de las Meninas, supongo que la gran mayoría, pues las meninas, la princesa está mirando hacia el lugar donde estarían el rey y la reina, por lo que de repente nosotros, los espectadores, nos convertimos en el rey y la reina, y en este caso, pues la noción es que nosotros tal vez nos convertimos en los músicos, la que esta gente está acá escuchando música y que tal vez nosotros estamos como en la tarima desde donde están tocando los músicos, ¿verdad? Pero esta relación entre nosotros espectador con aquellos que están dentro de la obra y que hace como un diálogo bastante intenso, pero definitivamente con una soltura, que no es por decir que nunca han habido artistas en la historia del arte que pintaban con esta soltura. No puede pensar en propiamente un Rembrandt, ¿verdad? Que uno ve una obra de Rembrandt y es como que en algunas cápsulas de la imagen bastante suelta, bastante difícil de leer, pero, o sea, no difícil de leer. Cuando uno se acerca mucho es difícil de comprender esos detalles. Cuando se separa, pues ya hace mucho más sentido, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero definitivamente, pues un quiebre, ¿verdad? Un quiebre porque por un lado estamos hablando de una escena de la cotidianidad, de la vida cotidiana, eso que estaba llamando Baudelaire, por lo cual estaba llamando Baudelaire, acompañado por esta, pues, soltura. Em, ay, perdón, veo que no está la obra identificada. Denme un segundito. No sé si alguien quisiera decir algo mientras veo a ver si es que cuando pasé. Ok, listo. Entonces, Manet llega a rematar por completo con esta obra de Déjeuner sur l'herbe o Almuerzo sobre la hierba. Originalmente ese no era el título eran Las Bañistas, em, pero bueno, cambió el título. Y este es uno de los cuadros que figuraron en eso que había comentado José anteriormente, el Salón de los Rechazados. Entonces, importante comentar qué fue el Salón de los Rechazados. 1863 fue un año en donde hubo una cantidad enorme de obras rechazadas por el jurado del salón, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Que la gente no podía guindar sus cuadros en el salón. ¿Y por qué eso es grave? Porque el salón era el lugar donde se exhibían las obras. Si a uno no le aceptan la obra, entonces era muy difícil que llegaran a conocer su creación artística, porque el salón era el lugar. No es que habían galerías de arte que exhibían obras de artistas contemporáneos en el momento. Eso no era una cosa que se vivía en ese momento. Sí habían tiendas, galerías, digamos, que vendían obras, pero eran obras principalmente históricas, ¿verdad? Eran como que imagines anticuarios, ese tipo de lugares donde la gente iba y podían comprar obras viejas, ¿verdad? O tal vez litografías de obras del Renacimiento o ese tipo de cosas. Sí existían tiendas para eso, pero en general esta tradición de tener galerías, de exhibir una obra, una exposición monográfica, o sea, eso no era lo que se daba. Tampoco necesariamente habían museos que tenían como exposiciones temporales que montaban y desmontaban en donde decían, ay, ok, vamos a hacer una exposición de fulano, ¿verdad? Eso no se daba. Entonces, si no te aceptaban en el salón, y perdón que me devuelvo un segundito, pero es como para dejarles todo esto muy claro, con el salón, y este, yo sabía que había como un punto que se me había olvidado. En el salón te reparten o puedes conseguir este librito que identifica todas las obras, todos los artistas, pero también contiene el contacto. O
sea, cómo ir, a dónde quedaba el taller de fulano de tal, ¿verdad? Entonces, estoy viendo, por ejemplo, voy a imaginarme que eso es no sé si es una mujer desnuda o si es una naturaleza muerta de flores, pero vamos a inventar que son flores. Y entonces, bueno, me gusta mucho ese cuadro de flores, me gusta mucho el estilo de ese artista. Bueno, aquí tengo el librito, tengo el contacto, puedo ir al taller del artista para conocer qué más tiene a la venta. ¿Verdad? O pedirle hacer una comisión, un pedido específico que mira, es que me encantan los girasoles y entonces quiero que me haga un retrato, una naturaleza muerta con girasoles porque vi tu obra en el salón y me encantó y quiero algo tuyo en mi casa y tal, ¿verdad? Y entonces eso era parte de cómo se daba, cómo vivían los artistas. Entonces, si no te aceptan en el salón, pues es un problema, ¿verdad? Entonces, en el 63 hubo una cantidad enorme, así miles de cuadros que el jurado no aceptó. Y en este plan de querer ser más democráticos del Segundo Imperio, Napoleón III, que sabemos que no fue así, o sea, no fue necesariamente democrático, pero eran como que, bueno, hagamos cosas que buscan ser más equitativos con la gente, acciones que puedan ser bien recibidas, em, abren el Salón de los Rechazados. Para toda esa gente que se rechazó, pues básicamente habían dos exposiciones, los aceptados y los rechazados, pero era con el fin de que por lo menos a esos rechazados tuvieran la posibilidad de exhibir. Aún estando en el Salón de los Rechazados, el escándalo, el, la bulla del momento fue en torno a esta obra de Manet. Esta obra de Manet es fantástica, es muy extraña. Sí, Kiana, adelante. Profe, una consulta sobre la parte del Salón de los Rechazados. Cuando ellos, digamos, querían acceder ahí, ya al ser rechazados, aún así tenían como alguna lista como de que tenían que cumplir con cosas de temas o algo así para poder participar en estos salones. Yo creo que, o sea, es que yo creo que en general, O digamos, eran más libres como las temáticas y todo lo que ellos podían exponer ahí. sí, a ver, es una buena pregunta. Creo que es una pregunta que merece más investigación como para confirmar esto, pero creo que fue como, de cierto modo, de último momento, José, no sé qué vas a añadir, pero nada más diría yo que la gente se alineaba con los mandamientos casi de la academia. O sea, había una manera de pintar. Habían temas que se pintaban, habían formas de pintar, o sea, se seguían ciertas reglas y el asunto es que los rechazados, pues por lo general los rechazaban simplemente por temas de que sí, no, la calidad de la obra, en general no es que eran rechazados por ser como raros o revolucionarios. Sí, es el caso de Manet. Manet sí lo está haciendo muy a propósito, como vamos a ver más adelante. Pero creo que en ese sentido la gente que iba a estar en el Salón de los Rechazados no es que dijeron, bueno, voy a aprovechar que hay un salón de rechazados, pues voy a pintar lo que me da la regalada gana y me lo van a exhibir. O sea, ahí veo que tengo mala conexión, va a quitar. Ahí el punto fue que pues no vamos a rechazar todo ese montón de gente porque no van a poder exhibir, démosle el chance de poder exhibir, pero va a ser un Mané que está verdaderamente contrariando esas reglas. José. Que según a lo que me recuerdo, lo que sucedía es que Mané para entonces ya estaba como bien establecido. No, no es como que Mané cuando pinta esta obra está como iniciando, no es como la primera obra que manda al salón, no, para nada. Pero lo que sí se permite es que justo el salón de los rechazados le permite a él como exponer de cualquier manera, porque no era como que él necesitara ya para entonces seguir exponiendo, porque ya tenía su clientela como grande, no grande, excepcionalmente grande, porque tampoco era la mega estrella, pero sí estaba como ya bien establecido y podía mantenerse vivo. Pero entonces más bien esta obra es como más un
sí, como un statement, ¿verdad? Como un manifiesto. Y sí, creo que, aunque me parece como que sería muy interesante tener claridad en qué momento se dice que va a haber un salón de rechazados. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Oli, ¿alguien me puede confirmar si me escuchan?